Hola, este video es realizado por Amara López y mi persona Tatiana Hoyos. Hoy queremos hablarle de algo que muchas veces se evita, se calla o se victimiza. Nos referimos a la violencia sexual. Pero más allá de hablar de cifras o definiciones, queremos invitarlos a pensar en esas heridas invisibles, esas que no se ven, pero que marcan para siempre. A lo largo del análisis de la unidad 1 y 2 del curso de violencia sexual, hemos de afirmar, para dar inicio a este video reflexivo, que la violencia sexual es mucho más que un mero acto sexual. Fundamentalmente, es un acto de dominación, es una clara expresión de poder y es una herramienta estratégica de venganza y de castigo. Esta práctica se mantiene sobre los hombros de un orden cultural global que se niega a reconocer con suficiente justicia los derechos humanos de las mujeres con respecto a los derechos de los hombres. Es esta misma raíz cultural la que legitima la usurpación violenta de los cuerpos de las mujeres como un medio para cumplir los propósitos del deseo patriarcal masculino. Todo este centro comprende una situación puntual. La existencia femenina está implícitamente subordinada al simbolismo sexual del sistema de dominación capitalista y patriarcal. Y quiero siempre resaltar que este puede acuñar con más presión su yugo contra las mujeres a las que se le impone el mandato colonial de la raza. Este sistema se construye desde la completa oposición, es decir, un margen vertical donde la figura femenina subordina el margen, mientras que la figura masculina subvierte la cúspide del margen, por lo que se le otorga a este la capacidad viril para el ejercicio de agresiones físicas, económicas, morales y psicológicas. Es esta la forma más real de la violencia, esa que es flexible y performativa, así como lo considera el ser heideggeriano. Ser eco del habla del otro, sin ser demiurgo del propio logos, es una degradación. Pues básicamente se es ente sin ser, es decir, objeto. Es clave saber nombrar la violencia de género como fruto de la violencia sexual, porque se trata de todo un esquema de división sexual, el cual es jerárquico, porque es una estructura de poder. Filósofas feministas como Kate Millett presentan la violación como una cuestión política de orden sexual, donde la sexualidad en sí misma ya es una estructura de poder. Y confirmo con esto que la violación contra las mujeres y las niñas es un acto político de dominación masculina. Delitos tales como la violación, el estrupo, las violaciones cometidas sistemáticamente, que es un delito de lesa humanidad, el acoso sexual, la pornografía, la industria webcam, la explotación sexual en cara de la prostitución y la violencia doméstica son producto de la violencia simbólica, nutrida, favorecida y reproducida por esa máquina androcéntrica, el Estado. Y es a través de su orden donde la violencia global contra las mujeres y niñas es legitimada, porque está disfrazada de desarrollo y así justo operan las opresiones. Estas múltiples exposiciones ante las formas de violencia Que muestran las cifras, según más del 80% de las víctimas de violencia sexual en Colombia son niñas, niños y adolescentes. Lo más doloroso es que la mayoría de los casos el agresor es por alguien cercano, un familiar, un amigo o un conocido. ¿Se imagina lo que significa para una persona ser abusada por alguien que supuestamente debería protegerla? Las edades de las víctimas de infancia y adolescencia como población más vulnerables, las niñas entre 10 a 14 años y los niños entre 5 a 9 años. El 59% de los casos se reportaron dentro de la vivienda de la víctima, según Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por otra parte, la OMS del mundo en sus hallazgos demuestran que cada una de 3 mujeres en el mundo experimenta violencia física o sexual, de las cuales el 29,8% se encuentra en América Latina. El 38% de números totales de homicidio de mujeres se debe a violencia de su pareja. Las mujeres que han sufrido violencia sexual no conyugal son de 2-3 veces más propensas a padecer de trastornos relacionados con el consumo de alcohol y 2,6 veces más propensas a sufrir depresión y ansiedad. Las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual o físico por parte de su pareja corren riesgo de padecer una serie de problemas de salud importantes. Algo muy preocupante es el nivel bajo de denuncias. Se estima que solo una de cada 6 víctimas de violencia sexual denuncia los hechos. El silencio sigue siendo una de las principales barreras de la justicia. Existe un subregistro de la violencia sexual. Las víctimas no denuncian por vergüenza, miedo a las consecuencias o por falta de conocimiento de las rutas, mecanismo de denuncias y desconfianza frente a la impunidad de los delitos. A pesar de este fenómeno, las cifras son alarmantes. Las consecuencias en la salud mental son enormes. Las heridas en la mente y en el alma. Según la psicóloga Noemi Pereda, en su estudio demuestra que el abuso sexual deja secuelas como la ansiedad, depresión, miedo y culpa, pero no queremos ir más allá de lo clínico, porque estas consecuencias no solo son síntomas, son señales de una subjetividad rota. La víctima muchas veces pierde su confianza en sí misma, se cuestiona, se culpa, se desconoce su cuerpo y de sus emociones, y eso también es violencia.
otra parte, en el artículo de Mariana Hermosa y Cristina Palo plantea algo muy importante: la violencia sexual no empieza ni termina en el acto en sí, también está en las palabras que usamos, en el silencio de las familias o en las instituciones que callan para proteger su imagen. Por eso es necesario hablar de consentimientos, de poder, de educación sexual sin tabús, porque lo simbólico también marca. Por último, cuando pensamos en violencia sexual, muchas veces imaginamos un hecho, una escena o un delito, pero rara vez pensamos en lo que se viene después. La subjetividad de una víctima no se rompe de golpe, se va desgastando lentamente. La violencia sexual no termina cuando el hecho acaba, empieza después, en la soledad, en el miedo, en las preguntas sin respuestas. Cada persona que ha vivido esta carga con una historia que no pidió, con un dolor que muchas veces tiene que explicar para que sea creído. No debiéramos de pedir pruebas de sufrimiento ni justificar el trauma. Debiéramos de escuchar más, buscar menos y entender que sanar no es volver a ser como antes. Es aprender a vivir lo que pasó y aún así seguir adelante. Detrás de cada silencio hay un mundo interior que merece respeto, apoyo y justicia. Que el dolor no se vuelva costumbre, que el acompañamiento y la empatía sea más fuerte que el miedo.